Les pido que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 35, versículo 1. Jeremías 35, versículo 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Palabra de Jehová, dice la palabra del Señor a Jeremías en los días del rey Joacim. Rey Joacim fue el antepenúltimo rey antes del cautiverio de Babilonia. ¿Sí? Después de Joacim vino Joaquín y luego vino el rey Sedequías, y vino ya definitivamente la invasión total de Nabucodonosor a Babilonia. Para situarnos en el tiempo, en el contexto en el cual estamos hablando, ¿sí? Fueron 3 reyes, fue el tercer rey antes de que Nabucodonosor ya quemara la ciudad de Jerusalén. Y le pide mi Señor Dios que vaya a casa de los recabitas, habla con ellos, dice, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. ¿Qué ordenanza de mi Señor, verdad? Dales a beber vino. Dice en el versículo 3, tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Explica Jeremías, llegado al templo de mi Señor, a dónde tenía que estar, ¿sí? Y lo llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta, o sea, el portero. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. ¿Qué petición de mi Señor Dios? Decide a Jeremías que tome a los recabitas y vaya al templo de mi Señor, y en uno de los aposentos le sirva vino. Pero dice la palabra, vino en abundancia. ¿Con qué objeto? ¿Con qué motivo mi Señor les está pidiendo eso? ¿Y quiénes son los recabitas? ¿De dónde vienen los recabitas? Versículo 6 dice: mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mi Señor Dios puso prueba a los recabitas, pero con un fin, un propósito. Siempre mi Señor Dios nos va a estar probando, todo el tiempo nos va a estar probando, a ver qué tanta fe tenemos,
A ver si de verdad lo amamos como exclamamos en las alabanzas. A ver si lo amamos como decimos que lo amamos. Y nos puede poner pruebas como estas, ¿sí? Tentaciones, situaciones en las cuales el tentador, que es Satanás, nos tienta, pero mi Señor Dios observa si nosotros aprobamos o no aprobamos, o si reprobamos, ¿verdad? O no reprobamos. ¿Quiénes son los recabitas? Los recabitas son descendientes de los ceneos. ¿Y quiénes son los ceneos? Los ceneos son los madianitas. ¿Recuerdan un personaje importante que era Ceneo? El suegro de Moisés, Reuel o Yetro, era ceneo, ¿sí? Era madianita, no eran israelitas los ceneos. Por lo tanto, los recabitas no eran israelitas, ¿sí? Vamos aquí en la palabra, a Números 10, por favor. Números 10, 29. Números 10, 29. Amén, hermanos. Amén. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Reuel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Moisés le dice a Jobab, ¿quién es Jobab? Es su cuñado, es hijo de Reuel, su suegro. Y le dice, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, o sea, la tierra prometida. Yo os lo daré, dice el Señor. Ven con nosotros. Le dice Moisés a Jobab, su cuñado, ven con nosotros y te haremos bien. Con nosotros vas a estar bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Entonces, aquí nos habla la palabra de que Jobab, hijo de Reuel, era ceneo. Aquí en la palabra, en Jueces 1:16, Jueces 1, nos confirma que el suegro de Moisés era ceneo. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra, Jueces 1:16, y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras. ¿Cuál es la ciudad de las palmeras? Jericó. Jericó es la ciudad de las palmeras. Cada vez que escuchen, que vean en la palabra mencionar la ciudad de las palmeras, significa que habla de Jericó. Y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Por invitación de Moisés, ¿verdad? Por invitación de Moisés a su familia política, que no eran israelitas, eran madianitas, ¿sí? Fueron y habitaron con Moisés en la tierra de Judá. Aquí lo dice. Repito otra vez, y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, o sea, al sur de Israel, cerca de Arad,
y fueron y habitaron con el pueblo. Aquí nos da a entender la palabra que los ceneos, ¿sí?, habitaron, se juntaron, se fueron con los israelitas y en específico a Judá, ¿sí? También aquí en Jueces 4:11 también nos confirma la palabra lo mismo. Dice el Señor en el versículo 11 del capítulo 4 de Jueces: y Heber ceneo de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Heber ceneo de los hijos de Jobab, suegro de Moisés. ¿Sí? En Primera de Crónicas, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 2, 55. Y aquí nos confirma la palabra que los ceneos, ¿sí?, son de la casa de Recab, del cual estamos hablando. Primera de Crónicas 2:55 nos dice el Señor en su palabra: y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. Aquí ya nos da más luz la palabra para indicarnos que los recabitas son los ceneos, ¿sí? Y Yetro o Reuel, suegro de Moisés, es ceneo. ¿Recuerdan cuando en la palabra del Señor, creo que es en el libro de Números, nos dice el Señor que su hermana María y Aarón hablaron en contra de Moisés porque tomó mujer cusita, ¿sí? Y por ese hecho mi Señor Dios atentó contra la salud de María, la hermana de Moisés, porque estaban hablando del siervo de mi Señor Dios, de Moisés. Lo estaban criticando porque no tomó mujer de Israel, sino mujer cusita. ¿Y cuál era la mujer cusita? Pues era la madianita, ¿verdad?, la hija de Reuel, la hija de Yetro, Séfora, ¿sí? Le dio lepra a María por hablar en contra de Moisés, su hermano. Inmediatamente hubo, digamos, juicio porque hablaron en contra del siervo del Señor, ¿sí? Y esa mujer cusita es Séfora, hija de Reuel, de la tribu de los madianitas. ¿Ok? Entonces ya que tenemos entendido quiénes son los recabitas, de dónde vienen, regresemos a Jeremías, por favor. Jeremías 35, versículo 6, nos dice el Señor: mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. ¿Sí? ¿Qué le estaban pidiendo? ¿Qué les estaban pidiendo a los recabitas? Que no se establecieran en un lugar fijo,
que no edificaran una casa para fundar una ciudad, un lugar donde ellos estuvieran, sino que vivieran en tiendas. O sea que eran nómadas. Eran nómadas. ¿Sí? Dice el versículo 7, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. ¿No creen ustedes que ellos tuvieron la oportunidad de edificar un lugar para ellos y vivir ahí, ya como una ciudad establecida? Edificar una casa fija y no morar en una tienda que era un poco más incómodo. Tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero ¿qué creen? No lo hicieron. Obedecieron a la voz de Recab, su padre, ¿sí? Porque así lo dice el versículo 6. Nuestro padre nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, y todo lo demás. No edificaréis casa, no sembraréis, no comerás la sementera, sino como nómadas iban a vivir. Y obedecieron. Fue un pueblo nómada. La palabra seneo en hebreo significa herrero o artífices en cobre. Entonces esta tribu de los recabitas eran nómadas, artesanos en hierro y en cobre. ¿Sí? El versículo 8 dice: y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Obedecieron a su padre terrenal, obedecieron al patriarca de esa tribu, de los recabitas, a Jonadab, hijo de Recab. No bebieron vino, no edificaron casa, no plantaron viñas. Obedecieron a la voz de un padre terrenal. ¿Sí? Versículo 9 dice: y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña ni heredad ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Versículo 11 dice: sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Durante la invasión de Nabucodonosor, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Se fueron y se refugiaron en Jerusalén, como dice la palabra. Fueron y se refugiaron en Judá, en Jerusalén. Repito el 11, dice: sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Versículo 12: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Vean nada más, qué enseñanza tan tremenda. ¿Cómo
los recabitas, que ni siquiera tenían sangre judía, no tenían sangre israelita, venían de la descendencia de los eneos, y los eneos eran los moabitas, perdón, los madianitas, los madianitas, que bueno, tienen por ahí cierto parentesco porque los madianitas vienen de Abraham. Abraham, después de que se murió Sara, tuvo una mujer que se llamaba Setura, y con Setura tuvo varios hijos, y entre ellos tuvo a Madián, de donde vienen los madianitas. Entonces, hay por ahí una ramificación, pero no directa, no de la promesa, no del linaje, ¿verdad? De la promesa. Pero aún así, ¿cómo es posible que los recabitas obedecieron a Jonadab? Mi Señor Dios le dice a Jeremías, ¿sabes qué? Llévate a los recabitas, mételos al templo y ponles bastante vino para que beban, para probarlos, para constatar, para que sirvieran de ejemplo a los judíos de que cómo es posible que ellos sí obedecen a su Padre terrenal y ustedes no me obedecen a mí, que yo soy su Dios bendito y santo del cielo. ¿Sí? Qué terrible. Dice la palabra del Señor, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, versículo 14, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y no me habéis oído. A veces nos encontramos con gente que no es cristiana, pero que obedecen a la palabra sin conocerla. Que nosotros nos acercamos con esa gente y son piadosos, son misericordiosos, ayudan a la gente, no dicen malas palabras, se comportan de manera adecuada. Solo les falta recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Se comportan mucho mejor que nosotros como cristianos. Y nosotros que tenemos el conocimiento, nosotros que tenemos las promesas, nosotros que sabemos la voluntad del Señor para con nosotros, no la hacemos. Es increíble. Tanta gente que hay allá afuera que no conoce de Cristo. Pero como dice la palabra en Romanos 2, no conocen la ley, pero hacen lo que la ley lo que la ley tiene. Vamos a Romanos 2, por favor. No quiero inventar. Romanos 2:12. Dice nuestro Señor en su palabra: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aquellos gentiles que no conocen la palabra de Dios, pero la obedecen, obviamente, sin conocerla, hacen, dictado por su conciencia, hacen las cosas de acuerdo a la palabra, sin conocerla, es ley para sí mismos. Es ley para sí mismos. ¿Sí? Solo falta que reciban a Cristo como su Señor y Salvador, y a veces se comportan mucho mejor que nosotros. Nos debería de dar vergüenza, ¿verdad? Deberíamos decir: uy, Señor bendito, perdona. ¿Cómo los recabitas?
que no eran israelitas, que no conocían de las promesas, obedecieron a su Padre terrenal. Y como mi Señor Dios les dice a los israelitas, como ellos sí obedecen a su Padre y ustedes a mí no me obedecen. ¿Cómo es posible? La palabra del Señor aquí mismo en Jeremías 25:3. Jeremías 25:3. Amén, hermanos. Amén. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Pero no oísteis. Nuestro Señor bendito nos ha estado llamando, nos ha estado hablando desde hace algunos años ya, de que Cristo viene por su iglesia, de que Cristo ya es inminente su regreso, su retorno. ¿Cuántas señales en el cielo hemos visto? ¿Sí? Lunas de sangre, la mujer vestida de sol. Hemos visto volcanes en erupción, hemos visto terremotos. El 27 de julio va a haber un eclipse de luna, una luna de sangre, ¿verdad? Y va a ser el más largo del siglo. Casi 2 horas va a durar su penumbra. Va a haber una tormenta geomagnética en el sol, el 22 de julio por ahí más o menos. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Aquí va a haber señales en el sol, ¿verdad? Y van a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra la gente confundida por el bramido del mar y de las olas. Lucas 21, 25 y 26, así nos lo dice. Va a haber han habido tormentas geomagnéticas en el sol. Pues la que se viene el 22 de julio está tremenda. ¿Sí? Son señales en el sol. Nos está hablando el Señor. Constantemente, a partir de unos años para acá, nos está llamando, prepárense, porque ya vengo por ustedes. Ya vengo por mi iglesia. ¿Sí? Aquí dice la palabra que en el año 13 de Josías, hijo de Amón, hasta este día, que son 23 años. Imagínense 23 años predicando Jeremías, predicándole la palabra al pueblo, a los reyes, diciéndoles: arrepiéntanse de su maldad, arrepiéntanse de sus idolatrías, porque va a venir invasión, va a venir un rey del norte y va a quemar Jerusalén. 23 años diciéndole. ¿Hicieron caso? No lo hicieron. No lo hicieron. Vino el cautiverio. Vino la desolación para el pueblo de Israel. Nosotros que tenemos la fortuna de tener la palabra de Dios, nosotros que tenemos el internet, tenemos cosas tecnológicas para profundizar más, para averiguar qué está pasando en el mundo, ¿verdad? Y a veces no, como que no lo creemos todavía. ¿Será que va a venir el Señor? Es inminente su retorno, su regreso. ¿Sí? Debemos estar preparados y debemos predicar, compartir acerca de todo esto. Regresemos por favor a Jeremías. Versículo 15. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros.
y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Mandó profetas mi Señor. Desde temprano, dice, y sin cesar, fue continuo, ¿verdad? Fue continuo el pregón de anunciar que se portaran bien, que no inclinaran su oído hacia ídolos mudos, que se acercaran al Señor, que se arrepintieran de sus pecados. Pero dice la palabra, no me oísteis, no hiciste caso. En Hebreos 3, vamos a Hebreos 3, por favor. Amén, hermanos. Amén. Leamos desde el 12. Hebreos 3, 12 dice: mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya en nosotros, no permitamos, hermanos, que haya incredulidad en nosotros. Que de repente el espíritu del anticristo, el espíritu del error venga y nos diga: no es cierto eso de que ya viene Cristo, no, todavía falta mucho. O de plano seamos engañados diciéndonos que no va a venir Cristo, porque se dice que no va a venir Cristo. Hay iglesias donde dicen que el Cristo no viene, que el reino se va a dar aquí. Que no caigamos en eso, sino tengamos la certeza, la fe para creer que es inminente el regreso de Cristo. Y muy pronto. Se cumplieron 70 años de la generación bíblica de la cual habló mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero se preguntarán: bueno, pero pues todavía no vemos grandes cosas, no vemos situaciones alarmantes. ¿Cómo no? Sí las hay, ¿verdad? Sí las hay, nada más dedíquense a escudriñar el periódico, las páginas judías, las páginas hebreas, sí. Diario hay noticias ya en Israel, sí, diario hay noticias. Entonces, que nuestro corazón no se endurezca ni se vuelva incrédulo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. No, ¿sabes qué? No es cierto eso. Mejor me voy de la iglesia. Lo que habla el pastor son puras locuras, está mal de la cabeza. Mejor me aparto, me voy, regreso a donde estaba yo antes. En fin, todo ese tipo de creencias que a veces el espíritu del anticristo, el espíritu de error, empieza ahí a meternos en la cabeza cierta duda de lo que se ha predicado aquí en Maranata, y que en certidumbre de fe debemos de saber y creer que va a pasar, porque se está cumpliendo, lo dice la Biblia. Versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros. Cada día debemos exhortarnos entre nosotros para que no decaiga nuestra fe, nuestra credulidad, ¿verdad? Exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, como Fox, ¿verdad? Hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que llegue el momento que de plano digamos: no es cierto todo eso que me están hablando ahí en la iglesia. Y que nuestro corazón se endurezca por el pecado. Porque cuando pecamos y no confesamos nuestro pecado, sino creemos que estamos haciendo las cosas bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos blindando nuestro corazón.
Cada pecado que cometemos y no confesamos es una capa de blindaje que se está poniendo en nuestro corazón. Y cuando nosotros queramos escudriñar la palabra, queramos entregarnos al Señor, va a llegar un momento que no vamos a poder, porque nuestro corazón ya está endurecido. Es más, vamos a rechazar ya la palabra. ¿Sí? Por eso es tan importante confesar nuestros pecados, para que el Señor nos limpie de toda maldad. Regresemos a Jeremías, por favor. Versículo 16 dice: ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento de un ser humano, de una persona. No vas a beber vino toda tu vida, ni vas a construir casas, ni vas a sembrar viñedos, no vas a sembrar nada. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron a la voz de su padre terrenal. ¿Sí? Y ni siquiera eran israelitas, eran madianitas. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha de haber sentido mi Señor Dios? ¿Cómo se siente mi Señor Dios cada vez que no obedecemos, cada vez que nos rebelamos, cada vez que nos apartamos? Mi Señor siente, y siente feo, se entristece por ver que no nos entregamos al 100%. Dice la palabra: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado. Porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. A nosotros tenemos la bendición, la fortuna de ser llamados, de ser escogidos y de ser nosotros hijos de Dios y obedecer a la palabra. Sí, los israelitas, como aquí dice el Señor, les hablé, no oyeron, los llamé y no respondieron. Nosotros estamos aquí, escuchando, escudriñando, sintiendo su palabra en nuestra alma, en nuestro corazón. No queremos apartarnos de Él. Y esperemos con todo nuestro corazón que así sea, hasta su venida, hasta su regreso. Porque dice la palabra que la maldad se va a multiplicar y que muchos van a dejar de seguir al Señor por esa maldad tan tremenda que va a haber en la tribulación. Estemos firmes, hermanos, firmes en nuestra fe, para que cuando nuestro Señor nos diga: Juanito, yo le diga: heme aquí, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Versículo 18 dice: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! La fidelidad, la lealtad se paga, se cobra con bendición, con cobertura de Dios. Siempre el Señor va a estar en nuestras vidas si nosotros obedecemos, si nosotros cumplimos, si nosotros estamos ahí dispuestos, atentos a lo que el Señor
nos pida que hagamos. Su cobertura, su sombra, sus alas estarán en nosotros, cubriéndonos, seguros, si nosotros obedecemos a su palabra. Repito el 19, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.